Bien, yo pienso que México es un país afortunado en muchas cosas, a pesar de que las opiniones que uno encuentra en los foros donde hablan las autoridades o en las publicaciones más serias eh, hace un recuento de nuestros males. Eh, Hay algo que necesitamos mantener como si fueran constelaciones para navegar. De dónde venimos como país, cuál es nuestra identidad. Eh, de entrada, se dice, lo dice Arnold Toynbee, que ha sido uno de los más reconocidos historiadores, el hombre ya murió hace algunos años, británico. Él hablaba de 24 culturas en la historia conocida del mundo. Y casi siempre es una sola civilización que puede desarrollar en una región hasta culminar, como podía ser, por ejemplo, el caso de Hawái. Eh, en el caso de México tenemos la conjunción de tres culturas. Tenemos la cultura occidental cuando llegaron los europeos, mezclada con la parte maya, que de alguna forma es la vieja cultura que venía de los olmecas y los pueblos que estaban asociados con ellos, y la cultura de los nahuas, que a su vez eran representantes de culturas que existieron antes que ellos, como los toltecas y otros. Entonces, la riqueza cultural nos lleva a una identidad cuando se forma el país, porque en ese momento eran comunidades indígenas, imperios de diferente tipo, hasta que llegan los europeos y tuvimos 300 años de colonia. La independencia nos dejó un crisol de cultura que es peculiar. Ninguna de las culturas que nos soportan conoce, aprecia o necesita lo natural. Somos, como decían algunos pensadores, los hombres de maíz. Así lo decía el Popol Vuh, o lo decía el maestro Efraín Hernández Xolocotzi. Eh, Somos gente que cultiva, gente que aprecia las cosas hechas por el hombre, la arquitectura, la cocina, la artesanía, los muebles, las costumbres. No somos afectos a ir de cacería, a mirar las estrellas, a pescar. Eh, Preferimos más ganadería que cacería. Entonces, la urgencia que tiene el mexicano de tener cosas naturales y sobre todo cosas que vienen del bosque, no se compara con la que tiene cualquier otro habitante del planeta. Y no me refiero a Papúa, que son 99% forestal y 99% indígena, donde realmente no creo que haya una gran ciudad en todo el país. O tampoco somos Alemania, ni somos Suecia, o Canadá, o Argentina. Por lo mismo, las expectativas de la sociedad hacia el bosque son alcanzables. Se puede uno estar jalando los cabellos de la destrucción del bosque y los incendios, y las plagas y los desórdenes de la burocracia, eh, pero la pregunta es, ¿para qué quieres un bosque inmensamente productivo si no estás urgido de usar esos productos o esos servicios o tener ese paisaje, que además tiene un precio? En el caso alemán, por ejemplo, que ellos han definido de una forma muy precisa lo que quieren del bosque, se dieron contra la pared en el que básicamente vamos a hablar de 4 bosques alemanes, desde el bosque primario hasta el bosque actual. Cada vez que rediseñaban el bosque como debe ser, pues lo lograban. Y para entonces la gente ya no quería eso, quería otra cosa. Por ejemplo, hoy en día están llorando porque no tienen su flora nativa. Pero lo que tienen son bosques productivos. No quieren producción porque ellos prefieren importar. Entonces, Alemania, que es un país inmensamente culto y muy ligado al bosque, se topa con la
incongruencia de que la ciencia forestal y la tecnología cumplen las metas del pasado y chocan con las metas del presente. Y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero plantear es de que las verdaderas directrices para México están a la mano y las podemos lograr porque la gente que tiene bosques es la gente que quiere tener bosques. Las personas que, por ejemplo, en Zapopan, hablan de una villa maicera, a mí me sorprende, porque yo imagino el valle como un valle de pradera natural, lleno de flores, pero no de maíz, aun cuando el maíz es parte de la flora nativa, pero no es el maíz así en surcos. Entonces, es obvio pues que nosotros tenemos demasiado bosque y no necesitamos usar todo. Y no necesitamos todo ponerlo a trabajar al máximo de su capacidad. Ni tenemos el dinero, ni tenemos la urgencia, porque el mercado nacional no necesita esos productos. El caso extremo que alguien diría, por ejemplo, del agua, que el agua viene del bosque, es una verdad a medias, ¿no? En la ciudad también llueve, ¿verdad? Si la Ciudad de México pudiera guardar en una botella todo el agua que llueve, excedería el consumo del agua que trae de otro lado. Tenemos, obviamente no hay un lugar para una botella tan grande, ¿no? Pero a lo que me refiero es, el agua no viene del bosque. El agua está en todas partes. Y el agua realmente hay pocos procesos que la destruyen. El agua ya sea cambia de, se ensucia, o se hace vapor, o se va, o se penetra en el suelo, se va al mar, etc. Pero no se destruye. La única cosa que destruye el agua sería, por ejemplo, la fotosíntesis, que convierte el agua en azúcar. Pero así como hay fotosíntesis, pues hay respiración, que toma el azúcar y lo convierte en agua. Entonces, no hay una urgencia de tener agua. Lo que hay una urgencia es administrar el agua que ya tenemos. Entonces, las demandas de la sociedad hacia el bosque son alcanzables. Si entendemos que la prioridad histórica es la gente, encima de cuidar los tesoros naturales que existen en nuestro territorio, tenemos el deseo histórico de mínimo 500 años, tal vez más, de la preocupación sobre la cultura y sobre la existencia de los hogares. Y es muy curioso, cuando llegaron los europeos vino estas epidemias que acabaron con la población rural, al grado que Hernán Cortés tuvo que traer esclavos negros para poder tener caña de azúcar en Veracruz. Y una consecuencia fue el asunto de las encomiendas y el asunto de que las comunidades indígenas tengan que crear centros urbanos, ya sea propios, sus pueblitos de ellos, o llegar a las haciendas o a las ciudades a ocupar oficios dentro de la sociedad colonial, con sus castas, con todas sus tradiciones. Entonces, el área forestal durante la colonia vino una recuperación increíble después de que en tiempos prehispánicos había habido una afectación tan fuerte de los ambientes naturales que básicamente cambiaron la vegetación del continente. No estoy hablando de lo que ahora es México, estoy hablando de que es también Aridoamérica, que incluye Estados Unidos, Canadá. Y estoy hablando de plazos de por lo menos 6,000 años. Entonces hubo cambios por la vida que llevaban los indígenas de estar repartidos sobre el territorio y afectando de una manera muy fuerte y muy constante el paisaje en una escala continental. Eso paró con los europeos, en parte porque la gente murió con las epidemias y en parte por la concentración de la gente en las zonas urbanas. Y eso llevó a la creación de una identidad nacional, como lo define el poeta López Velarde, por ejemplo, por no hablar de otros, Octavio Paz o lo que ustedes quieran,
Carlos Fuentes, cualquiera del que intentó decir qué cosa es un mexicano, encontramos a un mexicano muy urbano, muy de ambientes artificiales, muy de leyes, muy de tradición, muy de que el mejor mole es el mole de mi mamá. Ni siquiera el poblano ni el de Oaxaca, ¿no? Es el de mi mamá. Esas inclinaciones que nos hacen ser lo que somos, nos vinculan con el bosque. Y si para nosotros la identidad está fundada a partir de la revolución en la población rural, de la cual hay una parte que es forestal, el bienestar de esta población y lo que suceda con ellos es el criterio central de política forestal. Entonces, yo les planteo que esta obsesión que tenemos de cuidar la biomasa y cuidar los volúmenes y las cifras de la cosecha nos hace perder de vista lo que realmente es importante. No es que sea difícil o imposible andar controlando volumen, que lo es. El asunto es que nos distrae de lo que debe ser nuestra ocupación, que es la tierra. Lo que vale es la tierra. Y la tierra puede tener y puede volver a tener cosas. Los genes es muy raro que se vayan. Podemos volver a traer, por ejemplo, hay colecciones de toda clase de plantas de Veracruz en Florida y hay colecciones de Jalisco en Europa, en Bélgica, en Alemania. Tenemos colecciones de plantas tropicales y de frutas tropicales en Indonesia y Malasia. Y el día que quieran, con una pequeña cuota, nos van a devolver nuestros genes. No que podamos reconstruir las comunidades como debe ser, ¿no? Pero a lo que me refiero es, ¿para qué quiere la sociedad los terrenos forestales? Probablemente no quiere madera. O sea, podemos importar la madera. El problema de importar madera es que la madera del mundo no es de nuestro agrado. Entonces, siempre va a haber un espacio para la producción nacional, aunque sea cara, que sea escasa, que sea complicado, pero sirve para lo que nosotros queremos darle uso. Entonces, siempre habrá un espacio para la silvicultura, pero no es un espacio grande. Entonces, pensar en que el productor pueda tener su afore y tener un fondo de retiro, no quiere decir que a los 70 años se va a retirar o a los 75 o a la edad que la ley permita. Quiere decir que habrá un profesional que maneja su patrimonio para que esta persona haga con su vida lo que la persona pueda hacer con su vida, que él decida lo que quiere hacer dentro de lo que él puede hacer. Y si sus hijos quieren ser silvicultores, qué bueno, si quieren tumbar árboles, qué bueno, si quieren ser cineastas, si quieren ser bailarines del Bolshoi, claro que sí. Dejar que existe esa oportunidad es la meta central que les proponemos para la política forestal. ¿Qué le parece, mi estimado amigo? Me parece que a pesar de que hablemos de bosques y de manejo, realmente el componente humano, profundamente humano, sigue siendo nuestro protagonista. Y parece que los seres humanos hemos pasado la historia, en el contexto que usted nos ha planteado, pues buscando la manera de realizarnos como individuos, como familias, como comunidades, como sociedades en su conjunto. Y bueno, vamos viviendo cambios, ¿no? Cambios que se van haciendo, vamos teniendo a la vista nuevas ideas, nuevos planteamientos, y como usted bien dijo, el lapso de un bosque es tan grande a veces que aquellos problemas que queríamos resolver cuando decidimos administrar o manejar o cuidar el bosque, terminan siendo inaplicables cuando ya tenemos al bosque en una etapa madura o aprovechable. Entonces, incluso me atrevo a decir que a nivel, eh, digamos, global, estamos viendo una serie de cambios en nuestra forma de percibir la realidad que van desde las actitudes, los hábitos cotidianos, hasta las decisiones políticas y las consecuencias entre naciones y entre límites científicos de las aplicaciones
disciplinares que en un momento determinado parecían no tocarse, pero que tienen ese bajo continuo del interés humano. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ojalá tuviéramos interés de la audiencia, quisieran eh, poner su granito de arena en esta conversación. Yo estoy abierto no solamente en este momento, sino después si quisieran ya sea escribir o quisieran una charla más directa, me harían inmensamente feliz, igual que a mis compañeros, particularmente mi muy estimada Angélica Navarro, que es profesora de costura allá en Chetumal y es una de las personas que nos han abierto los espacios en las comunidades mayas. Yo estoy buscando la manera de hacer programas en vivo y sería estupendo pues contar con su presencia nuevamente y la de su equipo para ahondar sobre estos planteamientos que incluso son apetecibles para la gente ordinaria, no necesariamente la que está especializada o interesada específicamente en el bosque, la silvicultura o estos temas que hemos planteado. Me parece que vale la pena buscar encontrarnos nuevamente, invitar a su equipo y pues seguir conversando de todas las cuestiones complementarias de apoyo, periféricas y anecdóticas que esta charla que hoy usted ha tenido a bien facilitarnos nos puede proveer. A mí me encantaría que pudiéramos mostrarles las imágenes de los drones que desde arriba muestran el Rosa Tumbaquema, cómo queda como lunares en el bosque y cómo en semanas, o sea, no meses, en semanas, el repoblado a reventar de las especies correctas, Claro. la calidad de renuevo correcta. Es espectacular. Y la cara que le cambia a la gente, ¿no? De, una industria que había quedado con muy mala imagen, quizá tantos abusos que había, y porque realmente la selva se iba haciendo chiquita, chiquita, los árboles cada vez más chaparros y cada vez más difícil encontrar una caoba de tamaño comercial. La caoba nunca se fue, ¿eh? O sea, hoy en día la caoba está en los primeros 5 de 400 especies, de las más abundantes. Simplemente no hay los tamaños. Y la gente dice, ¿qué pasó con los árboles gigantes? Pues no ha pasado nada, o sea, los árboles gigantes ahorita están chiquitos. Hay que tener paciencia, nos esperamos 700 años y va a volver a haber árboles gigantes. Sí. Bueno, Nosotros estamos proponiendo una manera para tener la paciencia de esperar a que vuelva a haber árboles gigantes, porque lo vamos a lograr y no en el tiempo que plantea la teoría si dejamos sin tocar el bosque. Nosotros podemos usar rutas cortas para llegar a ese bosque viejo antes. Lo vamos a envejecer con maquillaje y vamos a tener árboles gigantes mucho antes. doctor, con esta expectativa y posibilidad, Eh, ¿qué opina usted sobre las especies que dependen de esos árboles grandes? A mí me impresionó mucho cuando conocí al águila arpía en el SOMAT del sureste, pues saber que requiere árboles grandes para poder anidar y aparearse y eso. Entonces, en este contexto, podemos confiar en que las especies que dependen de estos grandes árboles puedan permanecer, subsistir. Esa es una especie simbólica, ¿no? Pero no es la única. O sea, las comunidades viejas son inmensamente ricas, pero no son comerciales y no son muchas y no son fáciles. Entonces, lo que necesitamos es un esquema que nosotros vamos a hacer para ir avanzando en el frente de corta de una manera de asegurar que esas comunidades van a ser abundantes, tan abundantes como en teoría deberían de ser, y en realidad tal vez nunca lo han sido, porque ya les dije que la meta es devolver el bosque que los forestales empezamos a manejar en 1926, cuando inició la actividad industrial, científica, técnica persistente de cultivar el bosque. Antes era extracción donde se podía, sin afectar mucho del área más que lo que está cerca.
Imagínate un árbol gigante en el año de 1900, una caoba de 4 o 5 metros de diámetro. ¿Cómo mover la caoba del centro de la selva a donde se va a usar? No había la tecnología. Entonces, no es razonable pensar que la selva fue destruida. Si de alguna cosa fue destruida, fue por el avance de los desmontes debido al Enequén y una serie de otros problemas históricos. Entonces, en la selva había árboles gigantes por esa razón. En el momento en que se extrajeron, nos quedaron los chiquitos. Y lo que necesitamos es la paciencia y el espacio, dotar del espacio a esos chiquitos para que lleguen a grandes. No decir que vamos a cortar árboles chiquitos. No, no es la idea cortar chiquitos. Definitivamente nuestra idea es reconstruir la baraja completa de las cosas que deben ser naturales de una región. Claro. Y eso me gustaría mostrártelo en vivo. Inclusive, Claro. ojalá pudiera, ya que dices de una sesión en vivo, pues hacerla en el campo. Muy bien. Bueno, creo que podemos aprovechar un encuentro futuro, ¿no? Y que usted me comentaba que es factible. Sí. Fíjese que a mis alumnos de paisajismo les he comentado que es importante tener por lo menos el contexto geográfico y el contexto histórico. Si tenemos también como más datos de tipo cultural, mejor, ¿sí? Pero a mí me llamaron la atención dos comentarios suyos. Esta mención del año 1926 como aquel en el que hubo mejores bosques en México, ¿sí? Y el contexto actual en que usted me dice que pues este tipo de planteamientos está teniendo apoyo de tipo oficial, ¿no? Y que va por buen Correcto. camino. Muy Entonces, bueno. es importante y creo que es bastante válido que podamos hacer un reconocimiento y una mención a eso, ¿no? ¿Qué estaba pasando en México en 1926? Que quizá le dio un respiro al desarrollo natural de los bosques y qué está pasando en México actualmente que nos brinda una nueva expectativa, si no podemos decir esperanza, a lo mejor resulta demagógico decir esperanza, pero sí creo que hay condiciones favorables para que todo esto que usted nos ha explicado vaya cada vez de bien a mejor. Te adelanto dos detallitos para como una especie de recorte de una futura plática que ojalá podamos tener. Uno, 1926, cuando inicia la actividad sistemática, permanente, de las empresas que quieren dedicarse de una forma continua a la actividad de cosechar la madera natural que crece en el bosque. Hasta la fecha, lo que ha ocurrido se llama liquidación de excedencias. ¿Qué ocurre en todos los países? En Estados Unidos hablan de bosques superhabitarios y bosques deficitarios. Y trataban de que entre los dos se fuera juntando hacia lo que podía ser el bosque de rendimiento sostenido. Nunca entendieron la idea de bosque normal, así es que le decían sostenido. Hubiera sido mejor, más fácil. Los alemanes sí lograron acercarse, aunque nunca tuvieron un bosque normal. Hay bosques cercanos a normales en lo que ahora es Croacia. Ahí podemos ver el efecto de la tecnología. Nosotros lo que hicimos, igual que Estados Unidos, es liquidación. O sea, liquidamos el bosque primario, igual que los alemanes liquidaron su bosque primario, y nació un bosque secundario, que son jóvenes, son más pequeñitos, es más denso, pero tiene menos volumen, menos valor, menos pesos por hectárea. Y entonces hay una percepción de fracaso y de saqueo de la riqueza forestal y una sospecha de que el gobierno fue del lado de los empresarios. En los hechos concretos eso no se sostiene. La gente del campo, para empezar, no había. La revolución los llevó con las dotaciones y la creación de los núcleos agrarios, todo eso. Pero obviamente llegaron con un capital natural inmenso y cero capital, dinero, tecnología, talento, máquinas, infraestructura, instituciones, no había.
Entonces, crear las instituciones ha sido el milagro del manejo forestal mexicano. Y el método mexicano y su variante tropical, que es el método de micro de Quintana Roo, hicieron eso. Y deberíamos reconocerlo, de que ellos lograron instalar una industria, un oficio, una tecnología y un concepto de lo que debe ser el manejo. Y el manejo era el bosque productivo. Queremos bosques sanos, que crezcan mucho, que den alto rendimiento, que sean de gran cantidad para abastecer el mercado y ojalá para exportar. Y México siempre ha exportado madera, aún en la época más difícil. La madera siempre ha sido un excelente producto de exportación, toda la vida. Todo, lo sigue siendo. Liquidamos el bosque primario y ahora tenemos el bosque secundario. Y ese bosque secundario nos pasó igual que los alemanes, no nos gusta. Si no nos gusta, yo no sé para qué lo pusimos, ¿no? O sea, eso es lo que se pidió, pero ahora que lo logramos, la gente está inconforme. Entonces, lo que yo quiero es pues, de regresarles el bosque que nos dieron. Antes de empezar los dasónomos a activar sus labores de cultivo, ¿cómo estaba ese bosque? Y entonces hablaban de bosques sobresaturados, superhabitarios, con crecimientos negativos, con decrépitos, seniles, sobremaduros. Ese es el bosque viejo. Por supuesto, es el bosque viejo. Y no es que hubiera mucho, pero era tan espectacular que uno no puede dejar de mirarlo y da la impresión de que estuviera en todas partes. Pero eso no fue así, como se demuestra de la investigación. Hay parcelas de bosque virgen en Chihuahua, y el bosque virgen son palitos bien delgados, aunque estén medios viejos, pero no tan viejos como algún día pueden llegar a ser. El bosque virgen es virgen porque es joven, cosa muy natural. Pero que la gente se imagine estos bosques tipo Tarzán, como catedrales oscuras y húmedas, ciertamente los hubo, pero no eran tantos como la gente cree. Y los paisajes, y aquí me interesa mucho Acampa, porque esto yo lo descubrí en las reuniones de Acampa, ver a las paisajistas explicarnos el paisaje, ver, decir, por ejemplo, paisajistas como Velasco, o el doctor Adl, jalisciense también. Ese paisaje no estaba lleno así de bosques saturados, inmensos. Había árboles grandes, pero no en todas partes. Había enormes espacios tipo parque, con bosquetes, con grupitos de árboles, árboles aislados y matas de arbustos y pastos altos y de repente piedras. Y ese era el paisaje de 1926. Y sin embargo, por las razones que ya mencioné, y se me olvidó mencionar el clima, porque ciertamente hay cambio climático natural, el clima hasta 1926 era frío y era más húmedo. Entonces daba más hacia la acumulación de biomasa. A partir de la revolución, aparte de que inicia la actividad sistemática forestal, que no tuvo nada que ver con desmonte, los desmontes surgieron por los repartos agrarios, por la cuestión agrícola, por los subsidios negativos que se pusieron en contra del bosque. Había una Comisión Nacional de Desmontes que regalaba los terrenos, terrenos muy buenos. Los terrenos de la que ahora quiere reforestar la 4T, pues eran los terrenos que desmontaron con la Comisión Nacional allá en Tabasco. Entonces, esos desmontes no son forestales, son la frontera agrícola que se fue moviendo, pero no es mucho. El total agrícola de México, y si le sumamos otros, incluyendo la agricultura animal, como dicen ahora la ganadería, estamos hablando de 50 millones de hectáreas. 25% del territorio nacional ha sido transformado en ciudad y en campo de cultivo y en pastizales y pastoreo, inclusive terrenos que ya se echaron a perder, se desertificaron y se erosionaron. 50 millones de hectáreas, que pueden parecer muchos, pero pues nos quedan 3 veces eso en ambiente natural, no tan lejos de 1926. La mayoría de los terrenos forestales no tienen recursos de nivel industrial.
Pueden tener recursos para apicultura, para unas cuantas cabras, una cosa ahí pequeña, de vez en cuando, recolecta de piñón y de otras cosas, tunas, que fuera. Hay mucho terreno. Terreno productivo no pasa de 23 millones de hectáreas, pero solamente estamos usando 6,5, según las cuentas más recientes de la CONAFOR. 6,5. Estamos usando un tercio, casi una cuarta parte de lo que comercialmente tiene potencialidad y que es apto para ecológicamente darnos una cosecha de madera permanente. Entonces, es obvio que tenemos una abundancia de recursos y podemos darnos el lujo de reservar zonas para conservación natural y reconstruir ese bosque viejo que, obviamente, árboles gigantes ciertamente ya hay muy pocos. Entonces, eso que tú comentas de las águilas, toda la flora y fauna tan especial del bosque viejo, yo siento que es nuestra obligación, antes que se pierdan los genes, volver a dar el hábitat. No nos corresponde manejar biodiversidad, nos corresponde manejar hábitat. Nosotros somos hoteleros, no somos ganaderos, ni somos jardineros, somos hoteleros. Nosotros damos habitación a la flora y fauna nativa y crear esos espacios es nuestra obligación. Deberá haber habitación para todos, hasta los hongos y las pequeñas criaturas que andan en el suelo mordiendo las hojas muertas. Todos merecen un lugar. Se necesitan lugares quemados, porque hay especies especializadas en ambientes carbonizados, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser financiado cuando se hace un manejo inteligente de las finanzas de lo poco que es comercial. Y esa es nuestra propuesta. Sí, quizá reconocer que la naturaleza tiene su dinámica y la naturaleza humana tiene su lógica y compatibilizar ambas, pues es el gran reto, ¿verdad? En un momento histórico y geográfico determinado. Claro que sí. Doctor, bueno, le cedo Esto es la muy palabra. mexicano, o sea, debo decir, esto es súper mexicano. En otras partes son los mismos problemas, pero tienen otras salidas. O sea, yo admiro, por ejemplo, en Estados Unidos que haya gente que con su dinero compra terrenos. Ahí tienes a Ted Turner, que fue el creador de CNN, que era multimillonario y que cuando se retiró compró 2 ranchitos que entre los dos suman 1 millón de hectáreas. Y él es el dueño de una especie que es el bisonte americano. Prácticamente todos los bisontes que hay son de él. Entonces, hay otra solución, pero no es mexicana. Entonces, nuestro escenario es muy nacionalista en ese sentido. Y ojalá la audiencia tenga esa, como el ingenio para poder conectar lo que son las humanidades y la historia y todas esas cosas con la parte biológica y la parte de ingeniería. Yo te agradezco realmente tu espacio que se ha creado, todos los compañeros de Acampa han hecho un esfuerzo loable y va a dejar rastros, van a dejar un legado. Y esto hay que coleccionarlo y hay que archivarlo con todos los debidos cuidados bibliotecarios, porque estas pláticas que ustedes han promovido eh, van más allá de lo que es una cosa académica. Están creando la agenda de asuntos que son importantes a gente que le importa el paisaje. Y yo los felicito. Y yo agradezco Me enorgullezco de ser parte de Acampa. Gracias por la oportunidad. Gracias a usted por la generosidad de su tiempo y de compartirnos sus conocimientos que sin duda han abierto el interés de la gente que vea esta primera parte y a la que invitamos a que pues se integre, ¿no?, en una segunda conversación que ya programaremos usted y yo en las condiciones que también podamos habilitar
para que pues la gente pueda interactuar con usted, hacerle llegar algunas inquietudes y, ¿por qué no?, también algunas propuestas y otros puntos de vista, que es la idea justamente del canal de Acampa. Y queremos divulgar la cultura del paisaje y creo que la presencia de expertos como usted pues nos abren nuevas panorámicas y nos ponen a la vista aspectos que a lo mejor no habíamos considerado anteriormente. Entonces, agradezco mucho su intervención del día de hoy. Y amigos, me despido, Roberto Novelo de la Acampa, y los invito a que vean en nuestro canal otras cápsulas sumamente interesantes. Algunas de ellas son entrevistas como esta y otros son otros temas relativos a árboles, a relictos ambientales y a jardinería espontánea. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor.